una pequeña anécdota, ¿vale? Sobre producto. Ok. Así que, Víctor, si quieres. A veces es curioso cuando trabajamos en Product Management, pensamos que usualmente las ideas más grandes o más complejas son las que traen mayores beneficios, pero a veces hasta las cosas más pequeñas pueden traer sorpresas a cualquier negocio. Y esto fue uno de los casos que inclusive el año pasado le sucedió al equipo de Wallapop de producto. Estábamos revisando algunas cosas de cómo optimizar, ¿sabes?, el proceso de venta de una feature. No sé si alguno de vosotros conocéis Wallapop. Este es una app, un marketplace de bienes usados. Y estamos optimizando el uso de una feature que se llama destacados, que permite a la gente promover los artículos que venden dentro de la plataforma. Pero resulta que, estamos viendo cómo optimizarlo y resulta que sencillamente viendo haciendo algunas pruebas sencillas de usabilidad, surgió el comentario de alguien de que decía que no entendía muchísimo qué es lo que hacía con ese destacado. Y básicamente lo que hicimos fue decir, oye, vamos a traer el beneficio específico muy resumido de lo que esto trae, que en este caso era incremento en visibilidad y más potenciales compradores, o sea, más conexiones dentro de la plataforma, y colocamos 2 bullet points adicionales en un nuevo diseño en la página de selección de compras. Y solamente haciendo este cambio, que lo hicimos a través de un experimento, ¿okay?, aumentamos en un 14% la conversión de gente que llegaba allí a esa página y terminaba pagando por un bono, terminaba comprando por un bono. Es decir, la gente entendía un poquito mejor. Para sorpresa nuestra, este número usualmente son números difíciles de lograr cuando estás optimizando un funnel que ya está funcionando bastante bien. Y solamente este cambio le trajo al equipo, a la tribu, que es el responsable de esta línea de revenue, más de 200.000 euros estimados por año. Entonces, es algo así como que internamente nos gusta llamarlo los bullet points de 200.000 euros, donde no tuvimos que desarrollar ninguna nueva feature, no tuvimos que hacer nada, sencillamente copiar, ¿ok? Y poner más explícito el beneficio que trae esta feature per se. Curioso, Al ¿no? final, el hacer test A/B de cosas, por pequeñas que sean, te lleva a este tipo de sorpresas, ¿no? Sí, así es. Bueno, pues si quieres, vamos a pasar ya, exacto. Ya estamos más gente y vamos a empezar, ¿vale? Para el que no nos conozca, de HeroCamp es una de las escuelas más importantes sobre producto digital que hay en España, y aparte tiene 3 vertientes. La que seguramente más conocéis vosotros, que es la parte de los cursos, ¿vale? En el que tenemos cursos de Product Manager, de Senior Product Manager, tenemos los nuevos cursos de Product Analytics, ¿vale?, que está muy relacionado con el webinar que vamos a ver hoy, y el curso de Discovery, que es nuevo, ¿vale? Y lo tenemos en colaboración con Adevinta. Aparte, un momentito pasar, Víctor. Aparte tenemos las otras 2 vertientes, ¿vale? Que tenemos, hacemos de Hero Hunt, que es para hacer recruiting, para ayudaros a encontrar ofertas de trabajo o incluso para prepararos a las entrevistas que podéis tener. Y una tercera pata que tiene, que es ayudar a las empresas para implementar esa cultura de producto y mejorar, ¿no? Y ya si quieres, en la siguiente slide vamos a ver los siguientes cursos que tenemos en la escuela, que son el de Product Analytics, su tercera versión, que empieza el día 21 de septiembre, el de Discovery, que comienza el día 5 de octubre, y el de Product Manager Advanced, que también tenemos la 5ª edición, que empieza el 6 de octubre, ¿vale? Si tenéis cualquier duda sobre los cursos o sobre algo que queráis saber de la escuela, podéis escribir aquí o ponéis en contacto conmigo y os contamos más, ¿vale? Aquí tenéis unos QR donde podéis pedir más información. Y bueno, me voy a presentar, que después de un poquito de esta introducción sobre la escuela, yo soy Carlos Ruiz, yo actualmente estoy trabajando en Iberia como Product Owner Tech,
y anteriormente trabajaba de Product Manager en una empresa que se llama Equivale, ¿vale? Que hacíamos distintos tipos de productos y de consultoría para otros. Y bueno, ya voy a dejar con Víctor, ¿vale? Que se presente y que tome los mandos un poco del webinar de hoy, que nos cuente todo lo que sabe sobre métricas. Muchas Adelante, gracias, Víctor. Carlos, y a HeroCamp para conversar un poco con vosotros. Me voy a presentar yo también. Actualmente soy un Product Manager dentro del equipo de Wallapop, ¿okay? La organización a la que pertenezco actualmente. Y he estado trabajando en producto desde hace algún tiempo ya, iniciando, empezando por allá en Latam, en México, con una compañía que se llama Easy Taxi, muy parecido a Cabify, de hecho, y a Uber. Y luego me uní al equipo de producto y de product marketing durante Cabify. Y después di un salto a una industria bastante diferente, pero aún así de un producto digital, que en este caso es Clicars. Para aquellos que no lo conocen, Clicars es una compañía que permite la compra y venta de vehículos totalmente en línea. Y realmente mi mundo, mi entrada al product management fue bastante curioso porque yo no pensaba, o sea, no tenía pensado irme por esta carrera. Empecé de hecho en consultoría, pero me llamaba la atención el mundo de los startups y cuando me uní inicialmente ahí sí que era más temas de BI, Business Intelligence en aquel momento. Hoy en día se conocen muchos sitios como Analytics o Product Analytics y Growth. Tuve la oportunidad de explorar el mundo del producto y me gustó bastante, me gusta bastante y es como todo es muy súper interesante. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito en general de cómo un Product Manager puede aprovechar las métricas y los datos que tiene disponibles en su organización. O sea, cómo deberíamos nosotros acercarnos digamos, a esa palanca que es muy importante y fundamental para funcionar bien como PMs dentro de cualquier compañía, sea grande o pequeña, y sin importar en qué situación nos encontramos, ya sea una startup que está empezando y que está buscando hacer product market fit con muy poca data, o una compañía que, digamos, está en lo que hoy en día llamamos scale-ups, donde quizás no es un negocio 100% establecido, pero sí ha encontrado el market fit y está extendiendo, digamos, sus casos de uso y la forma en la que la gente percibe su propuesta de valor. Y por último, si estamos en grandes compañías ya establecidas, más tradicionales inclusive, que quieren optimizar, digamos, lo que ofrecen y optimizar diferentes partes de su negocio. Lo estoy llamando arte y ciencia porque precisamente hay mucha teoría delante y muchas mejores prácticas, pero al mismo tiempo importa muchísimo la intuición y tener la capacidad de reconocer lo que sucede delante de ti. ¿Okay? Dando un poquito de buena parte de lo que voy a comentar hoy, algunos ejemplos van a estar basados en mi experiencia más reciente. ¿Okay? Está hablando un poco sobre la organización a la que pertenezco. Bueno, Wallapop, quizás alguno de vosotros lo conocéis. Es una compañía que fue fundada hace algún tiempo y hasta ahora tiene, digamos, una buena presencia dentro del mercado español. Tenemos con más de 18 millones de usuarios activos mensuales y donde al año los usuarios montan más de 100 millones de anuncios o listings, como lo llamamos internamente, y hasta ahora, bueno, estamos expandiéndonos a otros mercados internacionales como Italia, otros países como Italia y Portugal. Y bueno, la idea de esto es, hoy en particular, quería comentar sobre, bueno, la agenda lo que vamos a repasar es básicamente enfocarnos un poquito, situarnos como
cuál es el propósito de Product Management o nuestro propósito como Product Managers dentro de las organizaciones o los equipos a los que nos unimos y cómo podemos, o sea, entender un poquito por qué las métricas son importantes y cómo puedo usar las métricas y los datos que tengo disponibles o los datos inclusive que me hacen falta, que tengo que hacer siendo Product Manager, o sea, dentro de esta visión de Product Manager, y algunos tips que a mí me han servido en el pasado y me siguen sirviendo como para dominar y ser efectivo a la hora de ejercer mi rol como Product Manager. Entonces empecemos un poquito recordando o entendiendo qué es lo que estamos buscando nosotros. O sea, cuál es el propósito, qué es lo que hace un PM en general. Como digo, en cualquier compañía que esté muy dentada al producto o que quiera desarrollar el producto como su disciplina, al final va a ser lo mismo. Pero en general, nuestra meta, la meta de nuestro rol es sencillamente producir y generar productos, ¿okay?, que le den valor a las personas que lo usan, que resuelvan los problemas de las personas que lo usan, mientras nosotros podemos recibir valor como organización de ese servicio o de ese producto que ha aportado valor para los usuarios. Es crear productos que tengan tanto valor para los usuarios como para la organización a la cual pertenecemos. Y el foco usualmente de un Product Manager es entender eso, es entender cómo puedo ayudar a resolver y a entregar valor a las personas que usan mis servicios, mis features o los productos, inclusive ya sean físicos, mientras que al mismo tiempo funciona para nuestro negocio. Y esto de hecho es algo que no lo digo yo, tomando un quote del famoso product coach Marty Caine, él dijo allí que usualmente nosotros necesitamos hacer productos que los clientes amen, pero que al mismo tiempo funcione para nuestro negocio. Ahora, entrando un poquito en tema y pensando por qué las métricas pueden ser importantes, ¿no? Imaginemos que estamos en nuestra compañía y viene el presidente, el CEO o hasta nuestro jefe o nuestro supervisor directo, pero alguien que no está quizás en el día a día de nuestro trabajo, ¿ok? Y nos pregunta de, oye, ¿cómo te va? ¿Cómo va ese producto o esa feature para la cual tú estás trabajando, ¿no? Bueno, uno podría decir que yo diría que hay como que dos clases de respuestas sobre esto, ¿ok? Una es, si no estamos muy claros y no tenemos métricas muy bien definidas, podría ser algo como, bueno, bien, funciona bien, no complaints, ¿verdad? No hay quejas, podríamos decir eso. Pero, por otro lado, si estamos atentos y sabemos exactamente qué es lo que queremos medir en ese momento y cómo podemos aprovechar los datos, podríamos ser un poco más específicos y podríamos dar información que dé valor y un entendimiento claro a nuestros peers y a nuestros digamos, supervisores sobre la situación de nuestro producto. Podríamos decir algo como que, bueno, nuestro producto ha tenido un incremento en tráfico de un 15% este mes. El conversion rate ha mejorado en un 5% y eso se traduce en un 3% de más ingresos. ¿Okay? Muy parecido, inclusive, al ejemplo que puse al principio, para los que están al principio. Ahora bien, ¿por qué son importantes generar las métricas y los datos para un Product Manager? Les voy a contar 3 cosas que para a mí me han funcionado bastante bien, ¿ok? Y hay muchas cosas en general, obviamente lo cual pueden ser buenas, pero yo diría que si tendríamos que resumirlo serían en 3 puntos principales, ¿ok? Y el primero es, obviamente, los datos y las métricas es una guía, ¿ok? Es un compás, es una dirección, es una flecha que nos apunta hacia un sitio y nos ayuda a entender un poquito si
las cosas que estamos haciendo, los proyectos que estamos llevando a cabo, las mejoras que estamos haciendo, las features que estamos haciendo o el producto completo que estamos haciendo, va por el buen camino. Uno, es adecuado y otro resuelve el problema de los usuarios. Y hago énfasis en eso porque, bueno, como estoy diciendo ahí, usualmente nosotros podemos tener muchas ideas para hacer algo, pero también esas ideas, si no están fundamentadas, si no tienen alguna evidencia, terminan siendo opiniones. Y sabemos que en la organización en la que estamos hay muchísimas opiniones. Pueden venir opiniones desde tu jefe diciendo deberías hacer esto, o opiniones del equipo de finanzas, o opiniones del equipo de marketing, o del equipo de ventas, ¿okay? Que escucha muchísimo al cliente y hay que estar pendiente de escucharlo. Pero creo que podríamos decir con seguridad que usualmente la evidencia, los datos, siempre van a ser van a tener mayor peso que lo que yo pueda decir como PM, como mi opinión, o inclusive tengo mi opinión personal. Y si tenemos datos de lo que los usuarios hacen con nuestros productos, siempre es mucho más mejor que lo que los usuarios pueden decir sobre algo o que lo que uno dice sobre algo. ¿Okay? Eso es uno de los beneficios de por qué yo diría que es importante las métricas. El segundo punto sería porque, bueno, basada en el punto anterior, mejora las probabilidades de éxito. Usualmente nosotros nos manejamos en un mundo ambiguo, como product managers, y no hay respuesta, no hay una sola respuesta, un solo camino al éxito. Hay una serie de opciones. Y usualmente tenemos mayor probabilidades de acertar y de ir por el camino adecuado mientras mejor informados tengamos y mientras mejor definido tengamos las métricas que queremos seguir. Usualmente, obviamente, mientras más datos tengo, va a ser siempre mejor que tener un pool o digamos, una pequeña cantidad de datos. Y lo otro es que es un potenciador. O sea, el uso de métricas para todo Product Manager, sí sabemos usarlo bien, si sabemos llevarlo a cabo bien, si sabemos cómo medirlas, cómo obtenerlas y cómo interpretarlas, ¿ok? Es un potenciador durísimo para el progreso de la carrera de cualquier PM. Y ya sea un PM, ya sea una persona que está empezando en el mundo de Product Management, como hasta una persona que tiene bastante experiencia y que, bueno, lleva inclusive otras personas, o sea, tienen sus equipos y gestiona otros Product Managers dentro de su rol. Acá quería comentarles un poquito, entendiendo un poquito eso de cuán importante es y por qué importante es las métricas en general. Lo debemos hacer ahora, ya sabiendo eso, tenemos que hacernos la pregunta de, ok, sé que es importante, no, lo voy a necesitar casi siempre. ¿Cómo me hace? ¿Cómo podría usarlas? ¿Cómo nos comemos esto? ¿Cómo lo asimilamos? Bueno, nuevamente lo dividí en tres partes básicas en las que nosotros deberíamos utilizar las métricas. Cualquiera de las métricas que definamos, chicos. Y eso es importante, porque es un ciclo usualmente de mejora. Tanto la definición de qué es lo que debo medir como el uso que le doy, que ambos se retroalimentan y me van guiando sobre, ok, estoy midiendo lo correcto o no, versus estoy haciendo el uso correcto o no de las mismas. Uno de los primeros, yo diría que el uso más importante, que por lo menos en mi caso, le he dado al uso de métricas y de datos dentro de Product Management, es usarlo para evaluar, para estimar, para entender qué hacer ahora y qué hacer después. ¿Okay? O sea, yo creo que todo Product Manager con datos va a poder tener mejor una visión de cómo hacer, digamos, compromisos ante diferentes opciones que tenemos que hacer, ante diferentes decisiones que tenemos que tomar. Y esto es un ejemplo, esto que ven acá, es un ejemplo que quería colocar, por ejemplo, de Wallapop. En Wallapop hay muchas oportunidades, hay muchos problemas todavía que tenemos que seguir ayudando a resolver a los usuarios, ¿ok? Pero la pregunta viene de cómo decidimos qué hacer primero, qué hacer después, cómo podemos nosotros evaluar qué vale la pena y qué no vale la pena
dentro del contexto en el que se encuentra la organización, de hacer ahora versus hacer después, porque todo tiene un coste de oportunidad al final, ¿no? Entonces, poniendo este ejemplo, por ejemplo, quizás nosotros tenemos un gran problema que queremos resolver, un objetivo como organización. En este caso es fortalecer la posición de mercado de la compañía, ¿okay? Del producto, sabiendo que ahora somos líderes en el marketplace de bienes de segunda mano. Cómo mantenerla y cómo fortalecerla aún más con la gran cantidad de competidores muy buenos, ya sean directos o indirectos, que bueno, compiten en el espacio de venta de cliente a cliente o de negocio a cliente, C2C o B2C, o de bienes usados o de bienes nuevos, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, si nosotros entendemos el problema primero, que queremos fortalecer el posicionamiento de mercados de Wallapop, y vemos que el resultado que queremos medir, o sea, lo que queremos, el resultado que queremos lograr, de hecho, es incrementar, por ejemplo, la adopción de ciertas features. Y en este ejemplo que estoy colocando acá, estoy colocando el ejemplo de uno de los productos que lleva mi equipo, ¿ok? El producto se llama destacados o feature items, que lo comenté al principio. Es básicamente la posibilidad de poder promover y aparecer en posiciones más relevantes de los listings que tú publicas en Wallapop. Entonces, si el objetivo general de la compañía es fortalecer la posición de mercado de Wallapop, y yo estoy dentro de mi contexto de cómo puedo ayudar en que el resultado que quiero es incrementar la adopción de esta clase de features para que las personas que venden puedan promover mejor sus productos y por lo tanto conseguir mejores potenciales compradores y eventualmente quedar satisfechos con todas las transacciones, ¿okay? Y así a retroalimentar, digamos, mantener la buena liquidez y la buena, digamos, vibrancy del marketplace. Bueno, hay diferentes opciones. Y quizás nosotros definimos y entendimos dos oportunidades, por ejemplo, como las que aparecen allí, que podríamos ok, si queremos incrementar la adopción de los destacados, ok, podríamos trabajar quizás en mejorar la relevancia de los items que son promovidos o el posicionamiento, donde se posicionan en la app o en la página web, ok, no placement para ello. O podríamos quizás trabajar en construir métodos de pagos adicionales para las personas que compran esta clase de destacados, que al día de hoy, por ejemplo, se puede pagar, por ejemplo, con tarjeta, pero quizás nos dimos cuenta que necesitamos darle facilidades a las personas poder adquirir esta clase de productos para sus listings. Y, por ejemplo, nosotros podemos pensar ya en las oportunidades que tenemos en problemas directos, ¿ok? Perdón, en soluciones, en posibles soluciones o features directas, entendiendo un poco el problema, ¿ok? Y podríamos, digamos que tenemos esas, las que están marcadas en verde, que están allí, podríamos quizás trabajar alguna de ellas. Pero el tema está en que ¿cómo sabemos qué camino tomar? ¿Cómo sabemos cuál deberíamos hacer primero o cuál deberíamos hacer después? Porque quizás las dos son igual de relevantes, las dos van a resolver un problema, pero en la situación en la que me encuentro como compañía, ¿dónde deberíamos enfocar y priorizar nuestros esfuerzos como Product Manager? Por ejemplo, veamos esto que está acá. Esto que está acá es un ejemplo de datos, de métricas. ¿Okay? Aquí estamos viendo dos clases de métricas que usualmente, de hecho, dos métricas que son comunes para muchos PMs, que es la tasa de, digamos, el número de adquisiciones o de nuevos usuarios que tienes en un periodo, ¿okay? Y por otro lado, la tasa de conversión o conversion rate de la feature o del servicio que tú estás proveyendo. En este caso, aquí estamos viendo de que volviendo al ejemplo de la feature de destacado, estamos viendo que cada mes, el primer mes, por ejemplo, logramos traer 100.000 personas nuevas, 100.000 usuarios nuevos que adquirieron, que compraron un feature. ¿Okay? Pero en el segundo mes, eso bajó a 75.000 y en el tercer mes bajó a 50.000. Y por otro lado,
estoy viendo que el conversion rate usualmente es una, como lo dice su palabra, es una conversión de algo que nosotros queremos lograr. En este caso, para propósitos de ejercicio, inclusive como nosotros medimos internamente en Wallapop, es de todo listing que se crea, cuáles de ellos terminan siendo bumpeados. ¿Ok? Porque la ideal sería que cada listing que se cree, o hasta cierto punto, pues, todos puedan querer promover sus items. ¿Ok? Entonces, estamos viendo que también mes a mes pareciera, ¿no?, que la conversión está bajando. Entonces, hago la pregunta. Si ven esta información, ¿sienten que hace falta algo para decidir qué hacer o para identificar algún problema? Y segundo es, la segunda pregunta, como follow-up de ¿esto podría ser el comportamiento de una feature que es saludable y que es óptimo? No sé si alguien quiere comentar ahora. Si alguien quiere comentar, por favor, me pueden interrumpir. Y si no, pueden escribir también y yo leo. O si no, también les puedo decir. Pero ¿sienten que hace falta algo? Bueno, la respuesta es, estos números son números muy buenos, pero quizás no necesariamente explica la realidad de lo que podría estar sucediendo. Podríamos estar viendo el comportamiento de una feature saludable, ¿ok? Pero nosotros como Product Manager, nuevamente, usualmente vivimos en un mundo de mucha ambigüedad, donde suceden muchas cosas que pueden afectar en ciertos periodos cómo nuestro producto desempeña. Y lo que podría suceder es que quizás, por ejemplo, en enero, quizás el equipo de marketing tuvo una campaña grandísima, ¿okay?, de adquisición de usuarios, y quizás en ese mes multiplicamos por el doble o por el 20% o el 30%, trajimos, no sé, digamos que se estaba haciendo una campaña de correo electrónico o de CRM, o se estaba promoviendo por las redes sociales, o cualquier otro medio en que quiera utilizar el equipo de marketing, o cualquier campaña de incentivo. Y eso nos trajo un montón de nuevos usuarios, y por eso es que vemos ese pico de 100.000 usuarios allí. ¿Ok? Pero que luego quizás se está bajando a los niveles tradicionales que nosotros usualmente manejamos. ¿Ok? Entonces, obviamente el conversion rate podría verse, digamos, verse afectado porque quizás mucha gente tuvo curiosidad al principio, quería ver cómo estaba funcionando, pero eventualmente incluimos también, hay que considerar también los usuarios tradicionales o los usuarios retenidos dentro de Wallapop que usan quizás mes a mes o cada cierto periodo, dependiendo de la frecuencia de la feature, esto que representa ¿sabes? Nos da el benchmark tradicional de cuánto es un conversion rate saludable. Por ejemplo, a veces, cuando nosotros utilizamos datos, y eso es lo que quiero, para hacer trade-off, es importante tomar en cuenta que quizás métricas que nosotros seguimos y que parecen ser importantes para ciertas compañías o para ciertos momentos deben ser vistas bajo un contexto adecuado. Y aquí estoy mostrando otras caras de la misma situación. ¿Ok? Por ejemplo, aquí la primera gráfica representa lo que es una métrica muy común usada en Product Management que tiene que ver con la tasa de retención, que básicamente esto lo que significa es el porcentaje de usuarios que permanecen, que son retenidos por la feature, que se convierten como usuarios habituales. ¿Okay? Y estamos viendo que, de hecho, mes a mes parece estar aumentando. Eso sí que significa que de los usuarios que estamos trayendo, cada vez se quedan más usuarios fijos. Y hay otra métrica muy interesante, que usualmente se llama Customer Satisfaction, o dependiendo de cómo lo midamos, también se puede llamar Customer F-Score. Está el Customer Satisfaction Score y está el Customer F-Score, que uno te dice el nivel de satisfacción o el nivel de beneficio que trae al usuario, o la facilidad con la que usan tu producto. Y aquí vemos que es bajo un nivel
bajo una escala del 1 al 5, estamos en 4.1 y podríamos decir que quizás esto es algo bastante saludable para nuestro negocio. Entonces, aunque estamos viendo que hay una pérdida de conversión acá, ¿okay? Y de menos usuarios, no significa que estamos perdiendo usuarios al final, ¿okay? Sino que quizás por la situación que estamos creando, tenemos este comportamiento particular. Entonces, tomando esto en cuenta, nos hace entender que posiblemente, si nosotros utilizamos correctamente esta información, podemos identificar, podemos decidirnos por una de las oportunidades que ya teníamos tomadas en cuenta o inclusive identificar una nueva. Quizás nosotros estamos viendo que la retención está aumentando, pero no con la tasa de crecimiento que esperamos, o el Customer Satisfaction Score podría ser mejor, ¿ok? Y quizás no es necesario trabajar en métodos de pagos adicionales porque no lo estoy dibujando, no lo dibujé para esta sesión, pero podríamos quizás ver todo un funnel de conversión en general, desde que una persona descubre sobre tu producto hasta que termina pagando, y quizás en esa parte del funnel hay una buena tasa de conversión de gente que termina pagando y no es necesario construir métodos de pagos adicionales, pero vimos que quizás la satisfacción sí debería ser aumentada, sí debería ser mejorada. Entonces ahí se crea otra serie de oportunidades donde podrían tomar relevancia y permitirlas priorizar eventualmente en nuestro backlog, en nuestro roadmap o en nuestras iniciativas del año o del periodo que nosotros estamos gestionando. El otro punto en el que usualmente las métricas son súper importantes es buscar evidencia, saber qué evidencia recolectar y saber cómo aprovecharlo. A mí me gusta mostrar esta gráfica porque usualmente, como dije, la data y las métricas son sumamente fundamentales, son un potenciador durísimo, ¿ok? Para el Product Manager en sus carreras generalmente. Eso, de hecho, en mi propio background, yo vengo de un equipo de datos, vengo de un equipo de growth y de datos, que mi foco estaba muy enfocado en entender qué estaba pasando en los mercados, qué estaba pasando en el negocio y entender, digamos, puntos de mejora. Pero nos hacemos la pregunta, si nosotros tenemos datos suficientes y digamos que tengamos tenemos intuición, ¿eso es suficiente al final para tomar las decisiones más adecuadas? Y es suficiente sencillamente tener intuición y un montón de datos, y tenemos que tenemos todos los datos que están disponibles desde el principio, todo el histórico, y sobre todo personas que están en compañías grandes pueden tener eso. Bueno, sí y no. O sea, sí es bueno, sí es un buen combo, pero hay un tema. A veces la intuición nos falla un poco. A veces nosotros mismos como personas que somos, como seres humanos que somos, estamos sujetos a varios sesgos y a varios errores en general. Podemos sobreestimar la probabilidad de éxito de algo, podemos sobreestimar el impacto de una idea, podemos inclusive exagerar cosas en retrospectiva con el tiempo, ¿ok? Y sí, o sea, nos podemos enamorar de una idea por el esfuerzo el esfuerzo que le estamos haciendo, y empezamos esa intuición empieza a convertirse más en un sesgo al final, ¿ok? Entonces, con el tiempo nuestra intuición inicial podría desconectarse sin que nos demos cuenta de que las cosas están cambiando. Quizás estamos trabajando nos estamos enfocando en cierta parte del producto y no nos hemos dado cuenta de que quizás el mercado en el que trabajamos, la industria se está moviendo. Un ejemplo bueno es el hecho de que hasta noviembre del año pasado nadie hablaba tan ampliamente de cosas como inteligencia artificial. Hoy en día la AI, inteligencia artificial, es algo que está mucho más en el top of mind, en la mente de muchas personas, y muchas organizaciones están buscando entender cómo aprovechar eso en sus estrategias de producto. ¿Okay? Por otro lado también, los datos podemos tener muchos datos, pero al final de cuentas hay limitaciones. Nada es perfecto en un mundo ideal. Por ejemplo, el rendimiento, o sea, cosas que funcionaron en el pasado no necesariamente garantizan rendimiento futuro. Podemos interpretar los datos de manera subjetiva y a veces nos gusta resumir información, pero quizás haciéndolo podemos perder el contexto realmente del significado de esa data que tenemos. Y es ahí cuando entran los procesos de experimentación. ¿Okay?
Aquí, si nosotros realmente combinamos una intención más datos, uno de los usos más importantes es poder saber, digamos, definir procesos de experimentación adecuados y llevar nuestra compañía, si es que aún no ha llegado a madurar, a madurar esas ganas de probar cosas nuevas. ¿Ok? Entonces, ahí es importante que nosotros sepamos cómo utilizar la data, porque para poder experimentar tenemos que lograr definir dos cosas básicamente. Uno es medir cuál es nuestro criterio de éxito para lo que queremos probar, ¿ok? Y saber entender qué cosas no queremos afectar. Entonces, usualmente los experimentos no son experimentos por ser experimentos, sino que tienen que estar, digamos, gestionados dentro de un marco específico de prueba que pueda ser medible y comparable con otras cosas. Toda esta información, de hecho, está disponible. Estas son enseñanzas que se dan en mucho más detalle en uno de los programas muy buenos de Product Manager digital de HeroCamp, donde se habla específicamente de experimentación y se expone un poco de cómo se lleva eso a cabo, cómo se entiende, cómo se utilizan los datos para esto y cómo puedo tratar de ser más eficiente y promover esa cultura. Y entender, inclusive, si es algo que tiene sentido para ciertas cosas que queremos hacer en cierto momento o no. Y por último, las métricas, así como son un compás, para mí, como Product Manager, también son un compás, son una guía para todo el equipo. En general, las métricas permiten tener a los equipos unidos, ¿ok? Y a los equipos en una misma dirección, motivados. Y eso es algo que se puede probar fácilmente hemos escuchado de cosas como OKRs o objetivos de negocio y ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, si nosotros hacemos la prueba y definimos metas claras o utilizamos nuestras métricas que apoyen a los objetivos claros que queremos hacer como miembros de un topic team, una tribu, un squad o cualquier forma como estamos organizados, eso va a ser positivo porque nos permite hacer dos cosas. Uno, celebrar los logros. Eso es importantísimo, saber que estamos progresando, que las cosas están mejorando, ¿ok? Inclusive si las cosas no mejoran, que estamos aprendiendo. Aprender es parte del proceso. Y lo segundo es que aumenta tu credibilidad como Product Manager. Saber utilizar estas buenas métricas y siempre estar pendiente de cómo nosotros comunicamos las cosas nos ayuda a ganar credibilidad y buy-in, no solamente en nuestro equipo a la hora de hacer algo, sino también en nuestros stakeholders, todo el resto de las demás personas que les interesan, digamos, los beneficios que traen a hacer ciertas cosas o features que tú quieras, o cosas que tú quieres, estrategias que tú quieras hacer como Product Manager, pero que no necesariamente están relacionadas con tu equipo. ¿Ok? Y bueno, aquí este famoso Lord Kelvin, un físico famoso, comentó eso en el pasado. Lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar. Es bastante claro, es bastante intuitivo el hecho de que tenemos que saber dónde estamos ahora para saber a dónde queremos llegar después. Y eso se lleva muchísimo a nivel de equipo. Tomando en cuenta esto, quería compartir unos cuantos tips que a mí me ayudan a la hora de llevar a cabo efectivamente el uso de métricas dentro de mi equipo, ¿ok? Y a mí personalmente como Product Manager. Y es todo que pueden aplicar independientemente de cualquier rol que se encuentren ahora, ya sean PMs, ya sean miembros del equipo de Analytics, designers o inclusive cualquier equipo, ¿ok? Fuera inclusive de producto. Yo diría que estos son tips un poco más generales, solo que lo estoy enfocando ahora a este rol particular de Product Management. Uno es entender a fondo, ¿ok? Las métricas de tu producto. A veces una compañía, nosotros podemos ver quizás, por ejemplo, poniendo el ejemplo de Wallapop como una sencilla app donde la gente vende, ¿ok? Y compra cosas usadas. Pero esa misma app,
tiene una serie de servicios y una serie de features que están distribuidos en diferentes equipos que se aseguran de optimizarlas, de mejorarlas y de que puedan dar el mejor valor para sus usuarios. Entonces, tomando en cuenta eso, tienes que saber exactamente cuál es la, digamos, altitud correcta de las métricas que te van a llevar al éxito en mover tu feature. Por ejemplo, en el caso nuestro, en mi caso, yo estoy muy interesado en saber qué impacto tiene cualquier cambio que hacemos en productos de visibilidad. Y en el segundo bullet point, entender cuáles métricas son leading versus lagging. Y esto es un concepto muy común en Product Management. Métricas leading o métricas input son aquellas mediciones, aquellas métricas que dan evidencia, ¿okay?, inmediata de cómo tu producto está funcionando, ¿okay?, de cómo tu producto está, digamos, desempeñando delante de los usuarios, versus las métricas lagging, que usualmente son métricas más de revenue, como cuánto fue el Monday Recurring Rate, o o métricas usualmente de monetización, ¿ok? O métricas como NPS, que tardan más en recolectarse y que nos dan más bien evidencia de lo que pasó en el pasado. Es importante tomar esa distinción porque cuando eliges bien tus métricas, tú como Product Manager quieres elegir métricas que puedan darte el feedback más inmediato. Y, por ejemplo, en nuestro caso, nosotros buscamos, si queremos mejorar el performance de un destacado en Wallapop, tratamos de ver métricas como el click-through rate de los items que están posicionados en cierta posición, los números de impresiones, por ejemplo, o ver sencillamente cuántas conexiones por día, cuántos chats, cuánta gente compra en ciertos artículos, en ciertos bomb items para, por ejemplo, medir su efectividad. Cosas que me dan evidencia inmediata si yo hago un cambio o si hacemos un cambio como equipo de alguna de estas features. El segundo punto es un poco más, digamos, metodológico y que quizás requiera cierta habilidad de analítica, es entender cómo funcionan los datos en tu organización. No tenemos que ser quizás data analyst o manejar SQL o cualquier herramienta de screen, o quizás no hay que ser especialista en cierta herramienta de producto, pero sí es importante entender cómo funcionan, cómo se guardan, dónde está la información más importante de tu negocio o de la organización a que pertenece. Utilizas Google Analytics, bueno, es importante que entiendas cómo Google Analytics performa dentro de tu organización. Utilizas una combinación de por ejemplo, Amplitude y Tableau o Amplitude y Looker o Power BI o algo así. Bueno, estar pendiente muchísimo de eso. Otro punto es estar muy claro con digamos, tratar de tener un foco en general como equipo. Hay un concepto muy famoso que se llama The One Metric That Matters, o The North Star Metric, también es otro concepto que se maneja mucho en equipo de producto. Tenemos que saber que a veces menos es más y no sobrecargarnos a nosotros mismos con un montón de métricas sin saber exactamente cuál es el foco que queremos. Esto se parece muchísimo, de hecho, al primer punto, pero aquí es, si nosotros como Product Manager tenemos que decidir cuál es la métrica que queremos afectar este año o este semestre o este trimestre, tenemos que tener muy claro cuál es. Y hay muchas formas para definir este tipo de métrica y va a variar dependiendo de tu negocio y de la situación en la que se encuentra la compañía y del feature, de la responsabilidad que tengas como cliente. Y el otro punto es, comparte cada vez que puedas. Una de las habilidades más importantes como todo Product Manager es dar visibilidad a todos nuestros stakeholders y a todo nuestro equipo de qué es lo que está sucediendo. Y a veces nosotros creemos que las demás personas están conscientes de lo que está sucediendo, pero muchas veces no es así porque cada quien, bueno, está, digamos, en su mundo. Compartan cada vez que puedan progreso, aprendizaje, problemas que los datos nos están dando. Y quizás el último punto sería saber cuándo es suficiente. A veces
mucha información te puede llevar a un camino sin salida, parálisis por análisis, ¿ok? Y debemos también estar conformes ante la ambigüedad. No tener datos, no tener información en ciertas situaciones es absolutamente normal, es ok, y tener que tomar decisiones en base a eso, en base a lo que tengamos, está súper ok. Entonces, si a veces estamos en una situación donde queremos tomar una decisión, pero no estamos seguros de qué hacer, existen alternativas para validar, para probar si estamos en el punto correcto. Podemos volver al mismo tema de la experimentación, podemos volver a quizás buscar información cualitativa, porque importante, las métricas y los datos no necesariamente son todos cuantitativos. A veces hay métricas cualitativas como, digamos, métricas de satisfacción o métricas de UX, donde se ve la facilidad con la que se usa algo, si resuelve el problema de un usuario o no, si la persona es capaz de ejecutar ciertas tareas en nuestro producto. A veces ese tipo de cosas ayudan a dar una mayor visibilidad en caso de que no contemos con información cuantitativa y viceversa. ¿Okay? Y bueno, esto es todo por hoy. Espero que les haya servido. La idea es, bueno, quería dejar este quote por acá de una product coach muy popular y muy, con muy buen feedback en el mundo del producto. Usualmente las métricas van a ser parte de nuestro proceso de descubrimiento, de saber hacia dónde vamos a ir a nuestras oportunidades y saber realmente qué camino tomar. Que al final, como PM, eso es gran parte de nuestro reto, asegurarnos de que estamos construyendo el producto adecuado para los usuarios. Gracias, chicos. Muchas gracias, Víctor. A mí me ha gustado bastante la presentación, me ha llevado otra vez a cuando estuvimos haciendo el curso de Product Analytics en The Hero Camp. Y los tips me los apunto. Además de ellos hemos hablado en algunos módulos y que están más desarrollados, pero la verdad que son muy buenos. Y nada, si queréis los participantes, los asistentes, si queréis tenéis alguna duda, queréis preguntarle algo a Víctor, podéis aprovechar ahora y dejarlo escrito en el chat, ¿vale? Lo que quieran. Sí. Si alguien quiere participar. ¿Sí, Víctor? No, lo estaba comentando, lo que quieran preguntar, cualquier duda, chicos, que tengan, sin compromiso alguno. Tan vergonzoso, ya estamos a jueves. Pero si quiere le podemos dejar un par de minutillos. Yo de las cosas que has estado hablando, el tema de la experimentación, a mí es que es un tema que me apasiona y creo que es algo que te ayuda a tener unos datos, o sea, haciendo experimentación tienes una herramienta súper potente para obtener datos súper específicos de algo que quieres lanzar o probar y a través de ello tomar decisiones, ¿no? Y son unas decisiones mucho más consensuadas, con más razonamiento, no sé. A mí me gusta. Mira, Veo una pregunta de sí, Sergio. Sergio pregunta, ¿cuáles son las métricas más importantes ahora en Wallapop? Mira, te comento. Wallapop es básicamente un marketplace. Como todo marketplace, tiene dos partes, una parte de oferta y una parte de demanda, ¿ok? Y una de las métricas más importantes en todo marketplace, inclusive en cualquiera, no solamente como Wallapop, podemos irnos inclusive a marketplaces totalmente diferentes, como por ejemplo Uber, ¿ok? O Airbnb, ¿ok? Una de las métricas más importantes es el nivel de liquidez de tu marketplace. Esa métrica puede tomar diferentes nombres en diferentes compañías. Nosotros lo llamamos Successful Users. ¿Okay? Y eso lo que significa es que de toda transacción que se crea, ¿cuáles terminan siendo exitosas?
Es decir, de todo vendedor que, por ejemplo, publica un ítem, ¿cuál terminó siendo vendido? Es decir, este comprador necesitaba algo, lo buscó y lo consiguió, successful user. Este vendedor estaba vendiendo algo y lo consiguió, successful user. Y eso usualmente es una proporción, es un porcentaje. Por ejemplo, en Cabify, en Cabify en Easy Taxi, utilizamos algo parecido que le llamamos nivel de fulfillment. Es decir, de todas las solicitudes de viaje en cierto periodo, ¿cuántas de ellas eran efectivamente atendidas? Y mientras mayor sea ese porcentaje, significa que mantienes lo que se llama una liquidez saludable. Porque si eso se llega a ver afectado, es allí cuando los marketplaces empiezan a fallar. Y al fallar, por muy bueno que sea tu producto, ¿ok? Va a tener ese efecto en cadena de que no va a crear una satisfacción adecuada en ciertos momentos. Recomiendo un libro, hay un libro de un autor que ahorita no me acuerdo su apellido, pero él era el general manager de Uber al principio, de cuando Uber fue fundado, se llama The Cold Start y habla muchísimo de este tipo de métricas, por ejemplo. Y, Víctor, y por ejemplo, de eso que has dicho, que medir la tasa de conversión, o sea, bueno, las transacciones de esos usuarios que van buscando y terminan comprando, ¿medís también cuántas de esas transacciones, por lo que sea el producto que el usuario no que ha comprado no es el que esperaba o ha venido con algún tipo, o sea, que al finalmente la transacción ha ido mal, porque al principio la transacción era de usuario a usuario que daban, y ahora ya con el tema de los envíos y tal, supongo que habrá habido el porcentaje de compras que aunque se hagan, pero no sé, haya reclamaciones o haya cosas de ese tipo. Claro, hay métricas que llevan ciertos equipos. Por ejemplo, hay un equipo que se llama Care and Protecting, ¿ok? Dentro de Wallapop. Y su misión es asegurarse de que el marketplace esté lo más seguro y sano para todos. Por ejemplo, ahí se controlan los niveles de disputas, los niveles de soporte, que se atienden tanto a compradores como a vendedores en caso de que ocurra algún evento, un evento no deseado, no saludable, por ejemplo, malos usuarios, ¿ok? Nosotros tratamos y eso pasa en todos los marketplaces, siempre tratas de eliminar malos usuarios lo más rápido e identificarlos lo más rápido posible, para que no dañen la experiencia para los demás. Y tener mucho cuidado también con los falsos positivos, pues a veces puede suceder eso. Pero ahora que mencionas, por ejemplo, Wallapop, a veces hay métricas que pueden tomar cierta relevancia dependiendo de la estrategia de la compañía. Y algo que es importante y que entendemos que le da mucho valor a los usuarios ahora en Wallapop es la capacidad de poder comprar desde cualquier persona, desde cualquier sitio de España. Y es por eso que, por ejemplo, ahora métricas relacionadas a lo que nosotros llamamos internamente intermediaciones toman relevancia, que eso es que de todas las transacciones exitosas, cuáles de ellas nosotros en Wallapop intermediamos con, por ejemplo, shipping o pagos en línea. Porque eso nos permite tener un entendimiento de la adopción de la feature y de que estamos expandiendo, digamos, el caso de uso de personas que, por ejemplo, vistes no sé, vistes un mueble o una bicicleta que no está en Madrid, sino está en otra ciudad, en Barcelona, que acá es donde estoy yo ahora, y te interesa muchísimo, bueno, no tienes que venir a buscarla, puedes pedirla por vía shipping. Y eso se mide porque es algo que es estratégico, por ejemplo, ahora para la compañía, proveer un buen servicio en ese sentido. Genial. Sí, yo creo que ahora estáis más enfocado. Yo recuerdo cuando lo empecé a usar y no había ese tipo de... Mira, está escribiendo también. ¿Cómo llegáis cómo llegáis de una oportunidad que muestra un dato con la elección y la validación de una iniciativa concreta? Bueno, muy buena pregunta. Como estaba comentando, solamente nosotros vivimos un mundo de ambigüedad como PMs. Todo PM tiene que estar consciente de eso. Si tú tienes evidencia, si tienes una oportunidad que está mostrando cierta evidencia de que va a funcionar, ¿ok? Ya sea porque ves una métrica de que quizás
está bajando la conversión en cierta parte del funnel porque la gente no se está enterando de tu feature, o de que los usuarios se están quejando a través de Customer Support de que no pueden hacer algo o de que algo se está tardando, ¿ok? De que están teniendo un problema con el uso de tu feature. Ahí tú vas a identificar una oportunidad de mejora, ¿ok? Eso es uno de los casos. Y el proceso usualmente más común para hacer esto es entender esa oportunidad, entender cuál es el valor explícito que necesita el usuario para verlo, como que reducir el scope lo más pequeño y validar si es una oportunidad, y el proceso para validar si esa oportunidad vale la idea de seguir, usualmente es con pruebas, con experimentos. ¿Ok? Hay muchas formas de probar una idea. Usualmente, tradicionalmente en este tipo de conversaciones, suele la más común de todas como A/B test, ¿ok? Pero existen muchas otras cosas como pruebas de concepto, pruebas de usabilidad, pruebas de humo, factor test, cosas así, donde tú puedes probar esa idea. Y ahí vas a tener evidencia mucho más clara de que es una oportunidad si vale la pena seguirlo, ¿no? Con el resultado de esa prueba. Y ahí es cuando tú dices, ok, vamos a seguir, vamos a desarrollar esta oportunidad. Vamos a meternos en hacer la feature completa o en hacer la mejora completa de esta parte de mi producto o cualquier otra idea. Esto aplica bastante similar para cuando quieres explorar algo completamente diferente, que eso es, digamos, bueno, eso es otro tópico de conversación, explorar nuevos casos de uso, cómo buscar, cómo tener product market fit cuando estás entrando en un mercado nuevo o en una feature 100% nueva que no es parte core de tu negocio. O cuando eres un emprendedor, cuando eres un fundador de algo. Genial. Muchas gracias, Víctor. Pues si alguien tiene alguna preguntita más y si no, yo creo que podemos ir dejándolo aquí, Muy bien. ¿vale? Así que nada, muchas gracias. Espero que os haya gustado la intervención de lo que nos ha contado Víctor y esperamos veros en los próximos cursos de The Hero Camp. Gracias, Carlos, y a todos por su participación. Mucho gusto. Venga, que tengáis buena tarde. Buena tarde. Chao, chao.